Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sara Guzmán, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. El programa del día de hoy, fechas especiales y que deberían estar colmadas de amor, de tolerancia y de mucha tranquilidad, se convierten en momentos conflictivos, muchos de ellos con heridos y hasta muertos. Y las cifras así lo demuestran. Por ejemplo, el Día de las Madres es considerado en Colombia como uno de los más violentos. Por su parte, la celebración de Amor y Amistad, que es este fin de semana en Bogotá, es la segunda fecha más violenta y es por esta razón que las autoridades se ponen en alerta y activan planes para evitar esas riñas, agresiones y muertes. Pero, ¿por qué? Para unas fechas tan importantes se debe estar prevenido. ¿Por qué la reacción de los colombianos? ¿Qué tan cierto es que los colombianos tenemos en nuestro ADN la violencia? Son algunas preguntas que plantearemos en este espacio con Sara Guzmán, a quien saludo. Sara, buenas noches. Buenas noches, Sonia, buenas noches, César, y buenas noches, Camila. Sí, como tú lo dices, este fin de semana vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, una fecha muy importante para nosotros como colombianos para demostrarnos el cariño hacia las otras personas. Pero también lo has dicho, es la segunda celebración con más homicidios y con más riñas que se presentan en diferentes ciudades. Lo podemos mirar en diferentes espacios, como están, digamos, en Bogotá tenemos homicidios de 184, que es la primera capital de Colombia con estos homicidios en una fecha especial, seguida por Cali con 167, Medellín con 123, Barranquilla con 37 y Cúcuta con 28. Para esta noche nos acompaña César Niño, que es candidato a doctor en estudios de paz y conflictos, tiene una maestría en seguridad y defensa nacional y es profesional en políticas y relaciones internacionales. César, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a todas ustedes y un placer conversar esta noche un ratico con ustedes. Gracias, César. También tenemos a Camila Segura, psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en psicología forense de la Universidad Conrad Lorenz, especialista en psicología clínica y autoeficiencia personal de la Universidad del Bosque. Camila, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? De verdad, muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá. Muchísimas gracias a los dos, pero entremos en materia. César, ¿por qué se presentan estos índices de inseguridad, de riñas, de homicidios en estas fechas especialmente? Porque el Día de la Madre, que es una celebración a la cual le estamos dedicando a la mamá, darle gracias, como el Día del Amor y la Amistad, de darle afecto a nuestra pareja, a nuestros amigos. ¿Por qué se dan en estas fechas? En celebraciones de triunfos de fútbol, en Navidad, en Año Nuevo. ¿Por qué, César? Mira, yo creo que hay varias cosas y varias razones. Yo me atrevería a lanzar una idea y más allá de la postura psicológica y psiquiátrica que seguramente Camila nos podrá ahorita dar mejores luces sobre eso, yo me atrevería a decir que somos una sociedad lo suficientemente violenta, que no sabemos tramitar las emociones. Y creo que Colombia es un país, como diría Mauricio García Villegas, es un país de emociones tristes. Y es un país tan triste que efectivamente las fechas que tú mencionas como las de mayor recordación, por no decirle fechas especiales, son fechas donde la violencia se convierte en el pegamento de la sociedad y tiene que ver con muchas aristas. Una de esas tiene que ver, por supuesto, con, digamos, con la euforia que produce de alguna u otra manera el relacionamiento en términos sociales de esas fechas. Hay algo interesante y es que medicina legal tiene unas estadísticas muy crudas, si se quiere ver así, en el que después de la violencia homicida de las fechas que tú mencionas como especiales, viene la causa de mayor tipo de muertes en Colombia es infartos al corazón. Eso es interesantísimo, parece ser una figura casi que literaria y es que en últimas nos morimos por el corazón.
¿no? Nos morimos por, bien sea amor, amistad, el Día de las Madres o lo que sea, pero también nos morimos por infartos. Eso responde a muchas lógicas, no solamente a lo que mencionaba ahorita de no saber tramitar las emociones en términos ni individuales ni colectivos, sino cómo se traduce eso en términos de relaciones y de tejido social en un país como el nuestro. Un país donde, si bien vemos que no hay una habilitación del porte legal de armas, las armas se consiguen en cualquier parte y donde cualquier cosa puede ser un arma, ¿no? Y donde la violencia no sucede solamente en las calles. Yo creo que eso es interesante tenerlo presente y en perspectiva. ¿No? La violencia no sucede solamente en la cantina, ¿no? En la tienda, al frente del CAI, sino la violencia que más mata es la violencia que ocurre puertas para adentro. Es muy cierto, César. Digamos que estos homicidios, estas riñas son generalmente entre vecinos, entre la misma familia que está haciendo la celebración. Pero, Camila, ¿por qué somos tan violentos? ¿Qué parte psicológica de la euforia, con la combinación de sustancias alcohólicas en esos días, eso afecta? ¿Por qué explotamos en estas fechas más que en otros días? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice César, especialmente en la parte que él menciona que la violencia no solamente es en cantinas, en calles, en los estadios, sino se ve mucho también de puertas para adentro. Lo digo con experiencia porque pues yo soy psicóloga de comisaría de familia en la localidad de Kennedy y ese fin, la semana después del fin de semana del Día de la Madre, nos llegó muchísimo trabajo, nos tramitamos muchísimas medidas de protección. Lo curioso es que este año, a comparación del año pasado, los usuarios que más llegaron fueron hombres. Fueron muchos hombres que fueron violentados en la celebración del Día de la Madre. Mm, pero pues claramente lo que más se recibe en comisarías de familia pues son mujeres y pues son niños también. Em, Creo que sí tiene mucho que ver la mezcla entre la euforia y como todas estas emociones que se viven en la celebración del Día de la Madre y el alcohol, más que todo el alcohol, porque siempre que estamos tomando datos, pues dicen que pues el señor o el agresor, el presunto agresor estaba en estado de alicoramiento. Por lo general empieza la fiesta, pues, o la celebración empieza normal con toda la familia y cuando ya se van subiendo de tragos, pues recordemos que el alcohol es un desinhibidor, entonces pues creo que ahí empiezan a aflorar como todas estas agresiones hacia cualquier miembro de la familia, no importa que sea el hijo o incluso hasta la propia mamá o hasta la propia pareja, pero pues por lo general sí tiene que ver mucho, o bueno, influye mucho que la persona tenga tragos en la cabeza. César, usted dijo hace un instante que no sabemos tramitar esas emociones. A veces, y hemos escuchado de que los colombianos tenemos el gen de la violencia, esa conducta de rabia que a veces domina la relación entre los padres, padres e hijos, entre esas relaciones familiares. A veces dicen, no, eso es un mito. O digamos que es una disculpa, como lo leí en alguna entrevista que le hicieron a un asesor de la Comisión de Paz, de la Comisión de la Verdad, perdón, que decía, no, es una disculpa para tapar los problemas sociopolíticos y económicos que vive el país. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Porque también hablamos, no somos violentos porque somos un país que hemos vivido en guerra por muchos años más, y a pesar de que es una guerra política, ideológica, pues eso también influye en esas relaciones, en la intimidad de cada hogar o de cada familia o en las relaciones interpersonales que podamos tener en el trabajo o amorosas. Sí, Sonia, mira, yo creo que algo importante que mencionar es, insisto con algo y reafirmo la tesis para empezar a responder tu pregunta, y es, somos una sociedad violenta, pero eso no significa que la violencia sea heredada genéticamente. Creo que biológicamente es imposible, pues a no ser que de pronto exista algún estudio que demuestre lo contrario, pero sí creo que es importante mencionar que el colombiano, en términos generales, es digamos, es una persona que no ha sabido construir el proyecto de nación sin tener de por medio la violencia como vehículo comunicacional con el otro.
Creo que aquí tenemos una herencia muy traumática al conflicto armado colombiano, donde lo que hemos tratado de tramitar ha sido como esa violencia política a gran escala, esa violencia política de grandes grupos armados con el Estado, pero se nos ha olvidado que la violencia es una decisión diferente al conflicto, ¿no? Y eso es interesante tenerlo presente, y es que el conflicto sí es una situación natural entre seres humanos. De hecho, nuestra conversación en este momento es un conflicto, no es un acto violento. Lo que pasa es que no hemos sabido tener mejores conflictos como sociedad colombiana y por eso hemos caído en violencias en plural. Y yo creo que ahí es donde viene el punto y el centro de gravedad de la discusión y es que si tenemos microproyectos violentos, es decir, proyectos individuales de violencia, seguramente el país no va a tramitar sus mejores violencias en términos políticos y viceversa. Creo que si bien hay algunas tesis que seguramente se vienen a hacer carrera sobre si el colombiano es violento por naturaleza o no, insisto, no creo que sea violento por naturaleza, pero sí que hay mucho de generalidad en el uso de la violencia y por lo menos en las formas de aproximarnos al otro y las maneras no solamente de tramitar, sino las maneras de resolver los conflictos. No solamente, y yo creo que ahí tiene algo que ver y seguramente Camila podrá darnos más luces, insisto en esto, y es, yo no sé si el alcohol sea un detonante de violencia o más bien el alcohol es la puerta que genera que las violencias aparezcan porque si uno empieza a entender un poco la sociedad colombiana logra tener algo característico y es que no tiene un definidor claro como proyecto nacional y como proyecto individual. ¿No? E insisto, no hay un pegamento, somos un país con más geografía que instituciones. Cuando hablo de pegamento me refiero al proyecto nacional y también al proyecto individual. ¿No? Las violencias que nos asaltan en este país son violencias de todo tipo y insisto con algo, y es que la violencia colombiana, la proliferación de violencias colombianas, se las hemos endosado casi que a los grupos armados, ¿no? Pero la violencia que más nos mata en las calles es la violencia no política. Sí, esta pregunta va para los dos, para Camila y para César, porque siempre, o por lo general, estamos viendo al otro como un rival, digamos, en ciertas, digamos, sí, relaciones que puede haber, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, lo que vimos en ese estallido social en el 2020, en el 2021, que vemos esa rencilla entre la policía, entre los manifestantes, ¿sí? De alguna manera cada uno está haciendo su labor, ¿sí? Unos manifestantes que están exigiendo unos derechos o que están indignados por X o Y motivo, pero también un policía que está queriendo mantener la seguridad, ¿sí? De los demás. Entonces, a veces vemos en el otro, a pesar de que lo que quiere es el bien para los demás, en una persona que es totalmente su rival y por eso puede generar ese tipo de violencia. No lo vemos como el hermano que es, porque es un mismo colombiano que está haciendo su labor y su trabajo, uno manifestándose por sus derechos y el otro pues para mantener la seguridad. No sé si Camila quiera empezar por la respuesta. Bueno, pues yo pienso que es más como esta lucha de poderes, como quien pisa más fuerte. En cierto modo, me parece que como esa lucha de, o sea, sí, somos todos un mismo pueblo, todos somos colombianos, pero con esos roles que tú mencionas, que el policía está haciendo su trabajo y pues el manifestante pues está haciendo también su trabajo, de cierta manera están evitando que el uno se opaque al otro. A lo que voy es que muchas veces o bueno, nos han inculcado que la vulnerabilidad es signo de debilidad, cuando en realidad la vulnerabilidad pues es lo que nos conecta a todos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, desde mi trabajo se ve mucho esta lucha por poder controlar a la pareja con todo tipo de violencia, no solamente con la física, pero la más recurrente en comisarías de familia o en la violencia intrafamiliar, que es con lo que trabajamos las comisarías de familia, por lo menos a nivel Bogotá, es la violencia psicológica, que es mucho, en cierto grado es mucho más fuerte o lastima más que la violencia física. Entonces creo que independientemente que sí, que todos estemos
bueno, seamos colombianos, creo que tiene que ver más como de no dejarse del otro, por así decirlo, como por no mostrar esa debilidad, esa vulnerabilidad, que es lo que hace que salga como estas maneras como tan creativas en cierto punto de opacar al otro, de controlar al otro, de mostrar que eres más que el otro. César. Sonia, ¿sabes? Voy a ser un poco provocador en esto y de pronto no suene muy bien en algunos círculos, pero yo siento que el colombiano es muy mediocre para tramitar sus conflictos y la mediocridad se ve en la violencia, ¿no? No hay nada más mediocre que el uso de la violencia para algo, porque es la manera más fácil de intentar relacionarse con el otro, así sea destruirlo al otro, ¿no? Yo creo que aquí hay algo también que mencionar y es que en la sociedad colombiana la construcción colectiva no existe, lo colectivo no existe, no existe la noción de lo público, no existe, de hecho hay una gran confusión en entender que lo público es sinónimo de Estado, cuando lo público es sinónimo digamos, de la propiedad colectiva, si se quiere ver así, así suena un poco contradictorio. Y también insisto en algo y es que el ciudadano ve a las instituciones del Estado como algo ajeno y poco legítimo, y el Estado ve al ciudadano con ojos de sospecha. No, no hay confianza y digamos que la confianza se construye con vulnerabilidades compartidas. El Estado no se siente o no se hace, o sea, no se muestra como un puente tramitador de conflictos frente al ciudadano, sino como un Estado castigador. Y, por supuesto, tú mencionabas, Sonia, hace unos instantes el ejemplo de las protestas y el paro nacional que hubo alguna vez en años recientes, en 2021, y digamos que sí hay dos perspectivas, y es que debemos ver este tipo de cosas con dos raseros, no doble rasero, pero sí con dos raseros, la violencia del ciudadano y la violencia del Estado. ¿No? La violencia del ciudadano de a pie, es decir, que yo sí tengo que condenar la violencia criminal del ciudadano de a pie, por supuesto, pero con mayor tipo de responsabilidad y con un ojo mucho más agudo yo tengo que mirar la violencia del Estado. Es que yo de un actor criminal espero actos criminales, yo no espero un acto criminal del Estado. ¿No? Y precisamente por eso es donde efectivamente la construcción de confianza no existe en un país como el nuestro, donde el ciudadano es visto con sospecha y también el Estado es visto como un actor enemigo. Yo creo que aquí se construyen diariamente enemigos y claramente digamos que la sacada de la agenda, no solamente del conflicto, sino la seguridad de un actor como las FARC en su momento a partir de 2016, creo que ha generado una sensación de incertidumbre para el Estado por definir qué es lo que es enemigo y para la ciudadanía también. ¿No? Un poco entendiendo que el enemigo se construye con base en una situación de destrucción del otro y la noción del otro no existe. Yo creo que aquí es un poco esto. Yo creo que el proyecto nacional, y perdónenme que insiste con esto, pero el proyecto nacional es inocuo y no tiene ningún sustento en una sociedad como la nuestra. Yo creo que somos un Estado sin nación y a veces me da sospechas también que seamos un Estado. Hablando un poco de esto, del proyecto de nación, de estas políticas que se tienen para mitigar la violencia o para generar menos violencia, yo le quiero preguntar a los dos, ¿nos faltan más políticas, nos falta más socialización, nos falta más, qué nos falta para que estas fechas, para que respetemos al otro, ¿sí? Para que no se genere tanta violencia? ¿Qué falta en la sociedad? ¿Faltan más políticas? ¿Faltan más programas? ¿Qué le falta? Comenzamos contigo, Camila. Yo creo que nos faltan muchos más programas, mucha más socialización, porque, bueno, sí, o sea, uno ve en televisión, en redes sociales, que cuando están próximas las fechas a celebrar, siempre hay como cierta propaganda en que pues no hay que consumir mucho alcohol, que esas fiestas son como para pasarla en familia, o sea, para pasarla como más, de una manera más pacífica, pero en sí no creo que haya como tanta socialización en los programas donde pues uno puede acudir en caso de, listo, sí, está la línea púrpura que pues es para nosotros las mujeres, está la línea calma que es para los hombres, pero más allá de eso, pues, ¿qué más hay? O sea, no creo que muchas
personas hasta hace poco que fue este evento en Unicentro de este feminicidio de esta mujer que se supo de las casas de refugio. Mucha gente no sabe las casas de refugio, muchas veces no saben cuántas hay, cómo funcionan, cuáles son las normas pues, para ingresar, qué entidades las promueven, por ejemplo, comisarías de familia o en sí la Secretaría de la Mujer. Creo que hace falta muchísima socialización eh, para, para todo esto. César, ¿qué nos hace falta? Yo creo que todo. ¿Qué le hace Nos, falta al Estado? nos falta de todo. Yo creo que el Estado ya no tiene que hacer nada más, ¿sabes? Yo creo que por lo menos la carcasa está diseñada, y lo decía Camila, que existen iniciativas seguramente públicas para atender, prevenir. Si algo hay que reclamarle un poco a esto al Estado, seguramente es bajar un poco el discurso y hacer mucho más, no sé si sea la palabra correcta, pero democratizar el lenguaje, hacer como un poco más de pedagogía y seguramente intentar bajar eso que parece ser inalcanzable institucionalmente para las personas de a pie. No sé, digamos, hasta qué puntos, las estadísticas no las conozco, pero hasta qué punto, por ejemplo, las comunidades rurales más apartadas que también experimentan violencias intrafamiliares cotidianas, no solamente la violencia política, para ser más exactos, pues acuden a estos mecanismos en regiones que no son ciudades principales, es decir, fuera de Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades, digamos, con mayor densidad demográfica y mayor flujos comerciales. No sé hasta qué punto esto tenga algún tipo de acogida. Yo creo que es importante digamos, bajar un poco esto, la pedagogía sobre qué es violencia. Yo creo que a veces nos falta decir qué entendemos por violencia. Y si sabemos qué entendemos por violencia, seguramente podemos saber el significado que lo que nos pasa o lo que le pasa al otro o lo que nosotros hacemos frente al otro es un acto de violencia. A veces hay violencias que han sido normalizadas. Y yo creo que no hay peor situación de un Estado como el nuestro y una sociedad como la nuestra donde la violencia se ha normalizado. No veamos cómo nos presentan los noticieros o la prensa los actos de violencia y seguramente pasamos la página, cambiamos de canal o ponemos una película y ya se pasa. Creo que también se nos ha perdido la capacidad de asombro y la sensibilidad ciudadana frente a estos temas. Yo creo que eso es importante porque creo que el qué hacer no solamente es desde el Estado, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que las cosas vengan desde allí, pero yo creo que también viene desde una particularidad individual, donde creo que tendríamos que volver a mirar qué tan sensibles somos ante estas cosas, ¿no? Ver el maltrato animal, por ejemplo, ver el maltrato a una mujer, a un niño, a un hombre, a una persona por ser persona. No, ese tipo de cosas seguramente son necesarias volver a interiorizarlas. Y es que si ustedes antes de conversar con ustedes, estaba viendo unas cifras, insisto, de medicina legal, y resulta que no solamente son las fechas importantes las que más estadísticas elevadas tienen de violencia intrafamiliar o violencia no política, sino los días de descanso, los días de ocio, es decir, las riñas, las peleas, las muertes aumentan los viernes, los sábados y los domingos y se deprimen los lunes y vuelve el jueves en la noche. Es decir, creo que hay una serie de algoritmos y estadísticas que nos van indicando un poco el comportamiento social, pero también indicarnos de alguna perspectiva un poco más compleja que, insisto, somos una ciudadanía que no sabe tramitar sus comportamientos. Bueno, es muy importante todo lo que tú decías, especialmente en que no debemos como ya normalizar esa violencia a nadie, ni siquiera a un animal, a una persona. eh, Cosas asombrosas, como lo decía Camila. La mayoría de casos que atendiste después del Día de la Madre fue violencia hacia los hombres. Es algo Ujú. que es asombroso en este momento porque siempre hablamos hacia violencia hacia la mujer. Fechas especiales es la violencia y siempre se centra en esa violencia hacia la mujer que se dan en estas fechas. Pero esa violencia hacia los hombres también toca reconocerla, también los hombres son maltratados.
Camila, cuéntanos un poco más de esto, de cómo los hombres también sufren de esta violencia. No normalicémosla, sino que hagámosla conocer porque también ellos la sufren. Pues sí, bueno, como yo les dije al principio, pues yo soy psicóloga de comisaría de familia en la localidad de Kennedy. En Kennedy hay 5 comisarías de familia y luego igual en cada localidad hay más de una comisaría de familia. Pues como les comenté, este año, después del Día de la Madre, se recibió muchas medidas de protección para hombres. Por lo general, no, pues como comisarías de familia siempre estamos muy llenos de trabajo, más que todo se tramitan medidas de protección para las mujeres, pero como lo dice César, creo que se ha normalizado tanto la violencia que, que pues lo dejamos pasar y de hecho es el discurso de muchas mujeres y hombres que van a la comisaría de familia, es crecieron viendo ese tipo de maltrato con sus papás y lo siguen con sus parejas y por lo general tienden a tener más de un patrón igual, o sea, a lo que me refiero es que no es esa única pareja con la que han estado que repite ese patrón, sino han tenido en la adolescencia, en siendo adultos jóvenes y siendo ya adultos, han tenido el mismo comportamiento y todas sus parejas las han violentado, ya sea de manera psicológica o de manera física. Con los hombres, pues, siempre tienden a decir que les da vergüenza contar que, que han sido violentados por una mujer y ellos dicen que pues de hecho les da pena que una mujer les reciba pues la denuncia, por así decirlo, pero pues dicen que se cansaron del maltrato tanto físico como emocional y pues van a hacer la medida de protección a la comisaría de familia, igual que las mujeres dicen que de noviazgo empezaron bien, todo era muy bonito porque siempre comienzan, al principio todo era muy bonito, pero ya después, cuando quedé embarazada de mi primer hijo o al nacer mi primer hijo, él empezó a cambiar y nos separamos por un tiempo y él después dijo que fuéramos una familia por los niños, que él iba a cambiar. El cambio más o menos duró unos 3 meses y vuelve otra vez el círculo de la violencia, vuelven otra vez. Empiezan con violencia psicológica, con violencia verbal y ya después se escala a nivel físico. Entonces yo he recibido hombres también, más que todo hombres, rasguñados, he recibido a mujeres con labios reventados, con dientes rotos, con morados, con apuñalados también. Entonces, sí, hay que hacer muchísimo hincapié en lo que dice César, en que la violencia se ha normalizado tanto que hasta que no escala a un punto casi de feminicidio, no se dan cuenta que no es algo normal, que el amor o las relaciones como las pintan no es de sufrir y de aguantarse, porque es que así nos han criado que los matrimonios duran porque uno hace un compromiso con la otra persona de aguantarse absolutamente todo y en realidad no es así. El amor no tiene por qué ser algo tan violento. Entonces, creo que sí es muy importante que, pues, que no se normalice ningún tipo de violencia, ¿no? Especialmente la psicológica, que es como tan sutil, que empiezan con, sí, sí, es una manera de violentar tan sutil que cuando ya las víctimas están como tan disminuidas, es que se dan cuenta que están siendo víctimas, valga la redundancia, de violencia psicológica, porque pues es que tendemos a creer que la única violencia que existe o la única violencia permitida, por así decirlo, es la física, cuando en realidad hay muchas más maneras de violentar a una persona. Camila, hablando de estos tipos de violencia que tú dices que hay más tipos de violencia aparte de la física y la psicológica que nos has mencionado, descríbenos un poquito esas violencias que hay para que nuestros televidentes y nuestros oyentes también sepan qué otras violencias hay y qué se pueden hacer a estas y si se pueden denunciar también en una comisaría familiar. Bueno, la violencia patrimonial es cuando, por ejemplo, la persona, bueno, el presunto agresor te maneja tus finanzas o te maneja el salario, las tarjetas, lo que tú ganas te lo maneja él.
La violencia económica es, por ejemplo, que he escuchado mucho como es que si yo no me acuesto con él, entonces no me da lo de los niños, o no me da lo del almuerzo, no me da lo del mercado. Bueno, la violencia sexual, que es me obligaba a estar con él, porque o si no me pegaba. Y pues claramente está la violencia física, que pues son los golpes, y la violencia psicológica, que es humillaciones, amenazas, intimidaciones, y pues la violencia verbal, que pues son insultos, que también va muy de la mano con la psicológica. En las comisarías de familia, por lo menos a nivel Bogotá, nosotros trabajamos específicamente con violencia intrafamiliar, que son personas pues del mismo núcleo familiar, o que vivan en la misma casa, pero pues tienen que estar relacionados. Ya pues lo que no tenga que ver con violencia intrafamiliar, por ejemplo, suegros, eh, no era ya eso ya para fiscalía, pero por lo general nosotros trabajamos es únicamente con violencia intrafamiliar. César, hablemos un poco no sé, esas experiencias en otros países frente a la violencia, porque siempre nos achacamos el hecho de que los colombianos somos violentos por naturaleza, ¿no? Pero yo creo que eso es innato en el ser humano, que pues es una reacción. No sé si hablar de normalidad, porque acá hemos dicho no hay que normalizar absolutamente nada, pero pues es una reacción a una respuesta a ciertas situaciones. En otras partes del mundo, ¿cómo es esto? Porque, por ejemplo, vemos en Estados Unidos que cualquiera puede coger un arma, un joven, un niño, y matar a las personas cualquier día de la semana, porque pues tienen algo contra ellas. Entonces, hablemos un poco acerca de eso. Sí, Sonia, yo creo que también importante mencionar y aclarar a las personas que nos ven y nos escuchan que la violencia no es selectiva geográficamente tampoco, ¿no? También responde a proyectos y a motivaciones no solamente individuales, sino colectivas. El ejemplo de Estados Unidos es fundamental. Yo creo que la segunda enmienda de Estados Unidos que habilita al porte de armas con dos posibilidades o con dos justificaciones. Una es la defensa de la propiedad privada y la segunda es en caso de un gobierno tiránico, la gente puede ir y rebelarse ante el gobierno tiránico. Pero el porte de armas, por ejemplo, en el caso estadounidense, ha llevado a que tengamos casi que semanalmente masacres en los colegios, donde estudiantes o donde profesores incluso usan estas armas para matar a sus compañeritos de salón, a sus compañeros de trabajo. Y esto responde también incluso a la volatilidad y a la facilidad también del acceso a las armas. Creo que una sociedad armada es una sociedad lo suficientemente peligrosa, contrario a lo que algunas hipótesis, algunas tesis de algunas visiones más radicales dicen que el exceso de armas lleva a mayor seguridad. Creo que es todo lo contrario. ¿No? Y de hecho todo lo contrario porque también se mina la idea del Estado y el rol del Estado. Pasa en América Latina, pasa en muchos países como por ejemplo México, también es otro Estado bastante violento, una sociedad muy violenta también, desde el punto de vista de las diferentes o los diferentes tipos de violencia que pues, redundan en lo criminal, por supuesto. Entonces yo creo que un atenuante frente a todo esto que no está ligado solamente a la exclusividad, pero sí el porte de armas o la habilidad, perdón, la habilitación para el porte de armas es un atenuante para el recrudecimiento de violencias. Yo insisto en algo y es que si un Estado permite, digamos, el porte de armas a su sociedad o a sus ciudadanos, en nombre de la libertad, en nombre de la libre expresión digamos, de su propia seguridad, creo que estaríamos llevando el punto a una abolición del Estado. Es decir, para qué Estado si la gente tiene armas? Es una suerte de contrato social, ¿no? Ni siquiera, ni ustedes ni yo tenemos armas precisamente porque confiamos en el monopolio de las armas del Estado, el monopolio de la violencia del Estado. Eso sucede en muchas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, Sonia, algunos casos que también llaman mucho la atención, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, están algunos casos africanos
que seguramente vemos con gran lejanía por tal vez nuestra hipermetropía, perdón, nuestra miopía geográfica y geopolítica. Por ejemplo, lo que pasa en algunos países como Ghana, como Gabón, como Zimbabue, por ejemplo, la violencia que ocurre en Marruecos, o inclusive en algunos países asiáticos o euroasiáticos, como el caso de Turquía, donde también la violencia, digamos, la violencia cotidiana, no llevemos esto a la violencia política, porque eso sería otra discusión frente a los grupos insurgentes y grupos armados, sino a la violencia que tiene que ver con la violencia homicida tradicional y cotidiana. Y yo creo que es ahí donde deberíamos tener el foco y la atención. Y es que a veces ponemos más en perspectiva la violencia política porque es la que moja la prensa, la que moja los medios de comunicación, y no la violencia cotidiana, que es la que mata más gente, por lo menos en estadísticas en el mundo. No, es que yo insisto también en algo, y es que a veces nos preocupamos mucho por la violencia del Estado Islámico, de Al-Qaeda en Medio Oriente, o la violencia de las guerrillas en Colombia o de los grupos armados insurgentes en el país, cuando, por supuesto, llevan al deterioro de la integridad física de las personas, pero muere por otro tipo de actores y por otro tipo de fenómenos. Hay más muertes violentas que por grupos armados. No, muertes violentas, como lo mencionaba hace un rato Camila, con ese tipo de repertorio. Yo creo que es importante tener ese tipo de vocabulario. Es el repertorio de la violencia también que se ajusta a esas condiciones. Y insisto con algo, y es que la violencia no se ajusta solamente a las dinámicas geográficas, pero sí hay sociedades mucho más propensas a la violencia cotidiana, como la colombiana, como la mexicana, como la estadounidense. En el caso africano es importantísimo ver lo que decía hace un rato. Por ejemplo, República Democrática del Congo. El caso interesantísimo que tiene que ver con algunos países de gran problemática violenta, como el caso del sudeste asiático, Tailandia, ¿no? Filipinas. De hecho, hay unos enclaves violentos muy particulares que llevan a una preocupación, y es que la gente muere más por la violencia cotidiana que por los grupos armados. Justamente mi pregunta siguiente iba a eso, tanto a César como para Camila. Empecemos por César, y es el tema de qué tanto, pues, influyó que eh, aumentara o que mejor se descuidara esa violencia cotidiana, esa violencia intrafamiliar, esa violencia íntima, podemos decirlo, porque pues estábamos más pendientes de esa violencia política e ideológica. Ya cuando hubo un acuerdo, el más reciente acuerdo de paz que fue con las FARC en el 2016, digamos, bueno, ya hubo un acuerdo de paz con una de las guerrillas que generó más conflicto durante 50 años, y qué tanto realmente por eso se descuidó un poco esa violencia, porque estábamos pendientes de la violencia política, César. Sí, tu pregunta es genial, porque yo creo y tengo una tesis, que es que la violencia cotidiana es mucho más antigua que la violencia política en Colombia, por lo menos, ¿no? La violencia cotidiana es tal vez la más peligrosa de todas. Lo que pasa es que la gran diferencia es que la violencia política hace mucho ruido, y hace mucho ruido en los medios, en los políticos, en medio de campañas electorales, y por supuesto es la que mueve dinero también. La violencia política mueve mucho dinero, y por supuesto también genera editoriales en los medios de comunicación, Ujú. cosa que no pasa con los otros tipos de violencia, que insisto son las que más muertes violentas producen en el país. Eso se debe a muchas razones. Una de esas tiene que ver con el acaparamiento de los medios. Otra, yo creo que la violencia política generó un efecto aturdidor, y nos olvidamos de otros males del país, no solamente asociados a la violencia, sino también a otros males, porque yo creo que se farcarizó, si lo queremos ver así desde ese adjetivo calificativo, la agenda colombiana, ¿no? Y después de la firma del Teatro Colón, la violencia que experimentamos la solemos asociar un poco más a violencia criminal y menos a violencia política, a pesar de que la violencia política también es violencia criminal. No sé si me estoy haciendo entender, Ujú. pero creo que le hemos quitado ese apellido o esa característica farcarizada y fariana a la violencia colombiana, asumiéndola ahora como un problema mucho más en otro tipo de círculos. Yo creo
Sonia y Sara, en esa perspectiva y de pronto con la anuencia y beneplácito de Camila también, que la violencia tuvo una caja de resonancia importante, la violencia cotidiana, una caja de resonancia importante durante la pandemia. Y creo que ahí también hay otra burbuja que explorar y otra arista, otra línea de investigación seguramente que explorar, y es cómo la violencia callejera se desplazó a la violencia dentro de las paredes de la casa. ¿No? Es muy interesante ver algunas cifras de criminalidad y de seguridad nacional, y es que si bien bajaron, por supuesto, por los confinamientos y por el aislamiento que tuvimos todos en época de los primeros meses o en los primeros 8 meses de pandemia de 2020, la violencia criminal de las calles se redujo, pero las denuncias sobre violencia intrafamiliar aumentaron. Es como si hubiera habido un efecto globo, ¿no? Se oprime una parte del globo y se expande en las zonas periféricas, hablando de las casas y de los hogares como las zonas periféricas. Luego asumimos que ya no hay lugar seguro en la violencia cotidiana, para luchar contra la violencia cotidiana. Lo que creíamos que era seguro, que era nuestro hogar o nuestras casas, viendo lo peligroso que pueden ser las calles, creo que se volvió mucho más peligroso estar dentro de las casas que estar en las calles, ¿no? De hecho, seguramente vimos cómo también el Estado buscaba contener ese tipo de violencias en las calles, donde seguramente sintieron una bocanada de oxígeno las autoridades policiales y militares, porque se reduce la presencia de grupos armados en las calles, pero aumenta la presencia de la violencia cotidiana en las casas. Entonces yo sí creo que ha habido digamos, yo no sé si una minimización o tal vez un ocultamiento y una invisibilidad de las violencias cotidianas, cuando insisto que es la que más produce muertes violentas en Colombia, más que la violencia política. Y también insisto en algo, y es que, lo decía unas preguntas atrás, en unas respuestas que les daba, y es que creo que no hemos sabido como sociedad saber perfectamente o entender qué es violencia. Y no lo digo para que haya una suerte de concepto lo suficientemente elaborado, sino porque creo que ha habido poca pedagogía para decir qué es violencia y más pedagogía en la prevención de la violencia. A lo que me refiero con todo esto es que sería interesante sincronizar esos esfuerzos, y yo creo que la ciudadanía podría saber muy bien qué se podría entender por violencia cuando de experiencias cotidianas se trata. Mm. Con respecto al tema de la pandemia, Camila, César tiene la razón y yo creo que cada uno, Sara, la misma Camila como psicóloga, César, nos dimos cuenta que en ese encierro veíamos la violencia en detrás de las paredes de nuestras casas, en la vecindad, cómo le pegaban, le gritaban a los niños, le gritaban a los mismos animales, a la adulta mayor, ¿sí? En nuestros mismos hogares vimos que en algún momento pues también, pues no hubo la violencia, pero sí nuestra actitud cambió, que uno decía, pero ¿por qué estoy actuando así? ¿Sí? Por el mismo encierro. Pero yo creo que eso dio pie a que se volcaran los ojos, a que miráramos bien la institucionalidad del Estado de cómo solucionar este tipo de cosas. Yo quisiera desde la perspectiva y de la experiencia de Camila como psicóloga, cómo vivió eso. Realmente no sé en qué momento, si estaba trabajando en comisaría de familia, que creo que no, pero cómo fue esa experiencia, y además que tanto realmente la institucionalidad, pues sí tuvo cambio de chip. Al reinventarse esa violencia, esa palabra que utilizamos tanto en la pandemia, reinventarse, cambió como ese chip y dijo, no, ya nos vamos a mirar, crear programas, campañas y eso para evitar ese tipo de violencia. Bueno, sí, yo no estaba trabajando en pandemia en comisaría de familia, pero mis compañeros me comentan que sí fue una gestión grandísima que hizo la Secretaría de Integración Social justamente para hacer todas las comisarías remotas. Em, Sé que se estaban turnando, por ejemplo, en mi comisaría somos 13 personas, en el 2020 se turnaban, pues hacían turnos, unos días iban unos, otros días iban otros, pero incluso después de la pandemia, o sea, a la fecha de hoy, 2023, aún se siguen viendo las secuelas de la pandemia en esa violencia intrafamiliar, porque muchos de los relatos es que la pareja o el presunto agresor o agresora cambió a partir del encierro de la pandemia.
Y lo que sí me parece muy importante que tocó César antes es que no tenemos esa gestión de las emociones, porque o reprimimos o explotamos, pero igual si reprimimos terminamos explotando. No tenemos como esa tolerancia a la frustración, no tenemos la tolerancia al estrés, nunca, por lo general, siempre la primera respuesta, primera y única es todo, es la violencia verbal, pero nunca tendemos a irnos más por la comunicación asertiva o por el establecimiento de límites, que creo que es lo que hace falta, les hace, bueno, nos hace a todos mucha falta. Y de hecho, ahorita, pues en el 2023 y hechos del año pasado, pues la Secretaría de la Mujer ha venido con este proyecto de Casa Refugio, que pues es un, como lo dice el nombre, es un refugio para las mujeres que están en riesgo de feminicidio, que no tienen una red de apoyo inmediata. Y pues en estas casas refugio, que son varias a nivel Bogotá, reciben a mujeres con hijos menores de 18 años, las reciben entre 4 meses a una posibilidad de extenderse a 6 meses. Eh, de hecho, como los protocolos de seguridad son supremamente meticulosos, pues y se les avisa, de hecho, cuando van a, en general en todas las comisarías, cuando estamos haciendo las medidas de protección, las psicólogas que hacemos los instrumentos de riesgo, que es pues, que como lo dice el nombre, dependiendo de ciertas preguntas, pues nos arroja el nivel de riesgo en el que está la mujer o el hombre, se les tenemos que ofrecerles casa refugio independientemente que digan sí o no y pues tenemos que hacer una sensibilización a los derechos de las mujeres. Em, Se les explica pues como todo el protocolo de la casa refugio, se les dice que pueden acudir a comisarias de familia o a la Secretaría de la Mujer en dado caso pues que lo necesiten y porque la primera vez que se les ofrezca digan que no, no significa que ya no tengan oportunidad de ingresar. Si en otro momento la necesitan, pues igual se acercan a la comisaría o se acercan a la Secretaría de la Mujer. Igual, todas las comisarías de familia, independientemente que la víctima no viva en esa localidad, todas las comisarías estamos en el deber de recibir la medida de protección y pues la remitimos a la localidad que corresponda, pero sí creo que hace mucha falta, o sea, vuelvo y lo digo, hace mucha falta la socialización de todos estos proyectos para las mujeres, en dado caso que, como lo dije antes, pues no tengan una red de apoyo inmediata, porque pues muchas veces, lo digo más que todo por las mujeres víctimas, no dejan a sus agresores porque no tienen para dónde irse o porque no quieren dejar a los niños con el agresor. Entonces creo que sí es muy importante que sepan que pues que la casa refugio recibe a mujeres con hijos menores de 18 años y que hay muchas casas refugio a nivel Bogotá y que la pueden solicitar tanto en la Secretaría de la Mujer como en la Comisaría de Familia, que también tenemos una comisaría de familia que es una llamada de vida, que es nuestra comisaría remota, que en donde pueden llamar y hacer los denuncios de manera anónima, porque nosotros como comisarías presenciales, pues tiene que ir la víctima si es mayor de edad, a reportar los hechos de violencia, pero pues el denunciante o el accionante pues puede ir en representación de un menor de edad, en dado caso pues que el menor de edad sea víctima de violencia. Bueno, ya para cerrar nuestro programa el día de hoy, quisiera preguntarle a los dos, ¿hay alguna solución para mitigar o acabar estas violencias y esta violencia cotidiana que, como lo dice César, es la que más mata a diario? ¿Qué soluciones se pueden dar para que esto se mitigue? Entonces quisiera comenzar con César. Bueno, esa es una pregunta para un premio Nobel seguramente, pero que creo que lo mejor que podríamos hacer como sociedad, y esta palabra no existe, pero que no existe esta palabra significa mucho, y es desviolentizar. Esa palabra no existe en la RAE, y que no existe en la RAE nos lleva a una reflexión interesante, y es que si no existe la palabra es porque no tenemos todavía el fenómeno para bautizar las formas de sacar la violencia. Y no con sacar la violencia significa pacificar, porque no hay nada más violento que la pacificación. Creo que nuestro país ha sido un buen ejemplo de eso. Yo creo que una de las mejores formas de tratar de mitigar la violencia eh, creo que tiene que ver con saber nuestro lugar en el mundo, ¿no? Como individuos y saber el lugar del otro en el mundo. Recordemos un poco lo que sucedía a finales de 2019 con esa sensación de inseguridad que se dio, donde construíamos narrativas que se están metiendo los vecinos del lado
donde salieron todas las xenofobias posibles, las aporofobias posibles, ¿no? De donde decían que los presos estaban siendo liberados y sobre todo presos venezolanos. Es decir, ese tipo de condiciones creo que nuestro lugar en el mundo no lo hemos todavía detectado. Y una manera de lograr desviolentizar una sociedad tiene que verse con proyectos de nación. No hay un proyecto de nación, no hay proyectos singulares y tampoco proyectos compartidos. Creo que es una manera, digamos, de llamar la atención frente a eso. No basta con los discursos tal vez del establecimiento, que creo que eso es súper interesante, pero también deja mucho que desear en términos que nuestro discurso de la violencia y de la paz en el país es el mismo discurso de hace 70 años. Eso dice mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y es que tenemos unos repertorios de violencia que han sobrevivido al tiempo y no nosotros hemos sobrevivido a la violencia. Creo también que es una suerte muy interesante de entender, y lo dije hace un rato, de definir qué vamos a entender por violencia como sociedad y saber qué significa eso. Podemos estar preparados para saber identificarla cuando suceda, cuando pase, cuando nosotros seamos vectores también de violencia, ¿no? Porque se nos olvida que existen vectores y que somos también bisagras de violencia. Luego es una pregunta bastante difícil. No se me ocurre nada técnico, ni pragmático, ni de política pública, porque creo que de eso no se trata. Se trata tal vez de un relevo generacional. ¿Sabes, Sara? Creo que la única forma, seguramente, y así suena verdad de perogrullo y algún cliché, tiene que ver con la educación. Cuando hablo de educación no me refiero a educación formal y universitaria, ni educación exclusivamente de posgradual, etcétera, ni ir a la universidad, no, sino me refiero a eso, a entender qué vamos a saber y qué vamos a comprender por una suerte de instrumentos como esos que llevan al detrimento de la presencia del otro o de los otros, no entender que hay personas que podemos coexistir en un mismo espacio, lugar y tiempo, y no por eso significa que son competencia. No se trata de una ley de la selva, no se trata de una supervivencia del más fuerte. Creo que hemos construido reglas de juego lo suficientemente adecuadas y acorde a la modernidad para saber que nuestra existencia en el planeta no tiene que ver con cuál es más fuerte que el otro para sobrevivir. Creo que eso ya lo superamos hace muchos siglos. Pero creo que seguimos estando en la narrativa de la selva. Entonces, yo creo que hasta que no logremos una desviolentización desde el punto de vista de entender qué vamos a saber por violencia, no llegaríamos a ningún lado, o no llegaremos. Camila, ¿qué podemos hacer para mitigar esta violencia cotidiana? Yo creo que nos hace falta muchísima psicoeducación respecto a las emociones y cómo gestionarlas, porque siento que muchas de las, bueno, de las personas como tan violentas tienen cierto descontento con la vida y no solamente, como lo decía Sonia, que la pandemia nos ayudó para reinventarnos, sino que por lo general el ser humano todo el tiempo se está reinventando sin necesidad de un contexto como tan extremo como lo fue el encierro de la pandemia. Sí siento que también está muy satanizada la profesión de la psicología porque cuando se ofrecen las terapias o se recomienda a los usuarios pues que consideren de pronto terapia familiar o de pareja o individual, dicen como no es que si yo le digo, dice que no está loco, pero pues es que nuestra labor como psicólogos no es únicamente esquizofrénicos, trastorno límite de la personalidad, no, o sea, nosotros hacemos mil y un cosas que creo que ayudarían bastante como en lograr que las personas entiendan que no tienen sí o sí por qué repetir el ciclo de violencia que vieron de niños, si no pueden terminar ese círculo o ese ciclo ahí, pidiendo apoyo de un profesional de la salud mental. No solamente puede ser algo a nivel individual, sino algo a nivel grupal, pues si se sienten un poco más cómodos compartiendo con más personas, pero sí creo que tener un psicólogo en la canasta familiar básica sí sería de mucha ayuda porque creo que nos hace falta mucho, como lo dijo César, esa gestión de emociones que no nos lleve al primer inconveniente a explotar, sino que tengamos más herramientas para justamente saber identificar
qué emoción va de acuerdo a qué contexto y no solamente la primera manera de reaccionar sea con violencia física, verbal o psicológica, sino que tomemos como el tiempo de desglosar tanto el contexto como identificar lo que nos está produciendo ese contexto y saber reaccionar de la mejor manera posible en vez de recurrir a la violencia. Bueno, muchísimas gracias a los dos. César, muchas gracias por esta conversación y por ilustrarnos en muchas cosas del ámbito de seguridad. A ti, gracias por la invitación, Sonia también por esta conversación y por supuesto por compartir el panel con Camila, que aprendí muchísimo. Camila, muchísimas gracias. Creo que una labor muy titánica tienes en las comisarías, pero muy valiosa para toda la sociedad y para la salud mental de todos nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, en serio, me encantó mucho este espacio, aprendí mucho de César, las preguntas de ustedes estuvieron súper buenas y en serio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Conclusión, algo muy sencillo y muy rápido. No normalicemos la violencia, de ninguna forma. No la normalicemos. Y quiero cerrar con una frase de Gabriel García Márquez que dice, nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Entonces le quiero dar paso a Sonia para que nos cuente las noticias del instituto. Así es, antes de eso, Sara, muy importante y agradeciéndole a nuestros invitados, la idea es crear esa cultura de paz, es lograr la paz a través de nuestras acciones. Como seres humanos tenemos que ser tolerantes y no hay sentido de que pues tenemos que aplazar al otro o generar fuerza para conseguir algo. Eso no es el hecho de las cosas. Bueno, ahora sí, las noticias de El IPASUD y como siempre el artículo recomendado de la semana de la revista Ciudad Pasando es la teoría wagner como fundamento para leer el conflicto armado colombiano en el aula. Este artículo es de reflexión teórica y se propone demostrar la capacidad de pensamiento para estudiar la novela del conflicto armado colombiano y las interacciones que tiene lugar en el aula cuando se lee esta clase de obras literarias. Y también pues le recordamos nuestras redes sociales a todos nuestros oyentes, a los seguidores en redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital. En Instagram estamos y en Twitter también como @IPASUD, en la página web ipasud.udistrital.edu.co y en YouTube IPASUD Udistrital. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Sonia. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.